bailar. Bueno, compas, gracias por venir. En este espacio, como ya muy bien decía Camila, pues la idea es presentar algunas ideas para el debate, para la discusión. Eh, Organizamos como una intervención como en varios momentos, uno como sobre la situación de la clase trabajadora hoy en el país, otro sobre pues ya lo que podríamos llamar coyuntura laboral, un apartado sobre movimiento sindical, un apartado como sobre luchas obreras en particular, no las únicas ni las más importantes, pero unas de las que se presentan en el país, y algunas como ideas generales a propósito también de las luchas que han surgido recientemente y demás. Bueno, en el primer apartado, pues teníamos como algunos datos, algunas reflexiones a partir de las estadísticas pues laborales. La clase trabajadora del país está formada hoy por unas 25.288.000 personas, según cifras de 2023 del DANE. La población trabajadora que está ocupada está compuesta por unas 22.788.000 personas para 2023, y de ese total, más o menos 8.900.000, 9 millones, más o menos el 40.8, 41% son mujeres, y 13.040.000, un poco más, 52, 60% son hombres, 59, 60% son hombres, ¿no? Por esta también diferente incorporación al mercado laboral que pues tienen nuestras sociedades, ¿no? Y estos son datos pues como del Ministerio del Trabajo. Por otro lado, los trabajadores y trabajadoras desempleadas suponen como el 10.2% de la población activa. Ese es el dato de final de año 2023 del DANE, lo que representa más o menos 2.5 millones de personas, ¿no? Que es una disminución pequeña de un punto frente al año anterior. Y en el fenómeno del desempleo también hay unas dinámicas de género, se mantiene pues la brecha, y mientras las mujeres pues están expuestas a una mayor desocupación, es del 12.8, los hombres experimentan una desocupación del 8.2, 4 puntos de diferencia ahí entre estas cuestiones, ¿no? Entonces, digamos, sumando estos 22.700.000 de ocupados y 2.5 millones de ocupados, pues tenemos como la clase trabajadora más en general, ¿no? Según el DANE, los trabajadores ocupados, digámoslo, más o menos hay una distribución del 50% de trabajadores, trabajadoras asalariadas, eh, y 50%, un poco más, de trabajadores autoempleados, aunque en eso hay pues también muchos falsos autoempleados, ¿no? Como tercerizados de empresas o de empleadores, ¿no? Entonces más o menos tenemos esta dinámica de mitad y mitad para números de 12.5 millones de trabajadores asalariados en el país. Eh, y bueno, según las diferentes actividades, pues comercio y reparación de vehículos, un poquito arbitraria ahí ese renglón, más o menos emplea 4 millones de personas, el 17.6% de los ocupados, la que más empleo genera, más trabajadores están ahí, seguido de pues las actividades agropecuarias que mezclan pues población, digámoslo, campesina con asalariados y asalariadas rurales, que generan 3.2 millones de empleos, 14.4, administración pública y servicios sociales, salud, educación, gestión pública, que emplea 2.738.000 personas, un 12% del total, y la industria manufacturera, que emplea 2.400.000 personas, un poco más que los últimos años, un 10.5% del total. Y hay, digamos, los sectores, entre comillas, más pequeños, que siguen siendo muy importantes, algunos de los cuales han crecido mucho, son arte y recreación, servicios artísticos, recreación, etcétera. 1.925.000 personas, el 8.4% de los trabajadores. Actividades profesionales y administrativas diferentes a las públicas, 1.822.000 con 8%.
transporte y almacenamiento, 1.706.000 y 7.5% del total, alojamiento, restaurantes, comida, con 1.639.000, 7,2%. Construcción, la industria de la construcción, que siempre emplea un porcentaje importante, 1.500.000 personas, 6.9%. Y luego tenemos servicios públicos, gas, electricidad, acueducto, recolección de residuos, que son más o menos 589.000 personas, 2.6% del total. Actividades financieras, digamos, y seguros, que son todos los trabajadores bancarios directos e indirectos, 422.000 y el 1.9, es un porcentaje pequeño. Y telecomunicaciones e información, pues que ha crecido, de donde vienen estos famosos call centers que nos torturan de las empresas de telefonía, son 403.000 trabajadores y el 1.8% del total, ¿no? En general, haciendo como redondeando, cerca del 59, el 60% de los trabajadores se emplean en el sector comercio y servicios, servicios que son privados, públicos y sociales, y en industria y construcción trabajan más o menos el 17, el 18% de los trabajadores, además pues de estos sectores agrícolas y de transporte y logística, ¿no? Que digamos, comercio, agrícolas y logística tenemos trabajadores, trabajadoras asalariadas, pero también autoempleados, ¿no? Y a veces es difícil pues como establecer una distinción. Y ya a nivel como de la composición socioeconómica interna de esa clase trabajadora, ocupada y desocupada, del total global, se calculaba que el 58.8, 12.8 millones de trabajadores reciben un salario mínimo o menos, eran las cifras del Ministerio del Trabajo para el año pasado, y de este número más o menos 15.7 recibe un salario mínimo y 43 recibe menos de un salario mínimo, ¿no? Además, hay un 16.4% de trabajadores que reciben entre 1 y 1.5 salarios mínimos, digamos, menos de 2 millones, por lo que el 75% de los trabajadores gana entre menos de un salario mínimo y 1.5 salarios mínimos. Más o menos antes la estadística era entre menos de un salario mínimo y 2, que era más o menos el 80%, y si incluimos como pues los sectores más calificados, de los trabajadores de los servicios, seguramente tendremos como una cifra de menos de 3 salarios mínimos, 85 o 90% de los trabajadores, una clase trabajadora pues muy pobre en muchos sentidos, ¿no? Eh, bueno, a nivel ya de coyuntura, pues en junio de 2023 estuvo este proyecto de reforma laboral que pues se hundió por falta de quórum en la Cámara de Representantes. Y bueno, el proyecto incluía varias demandas históricas de los movimientos obreros que tenían que ver, por ejemplo, con contratación a término indefinido en el sector público y privado, donde sabemos que a veces los contratos a término fijo son 60 al 70% del total, formalización laboral, reducción de la tercerización, ¿no? Todas estas tercerización de labores esenciales de seguridad, de aseo, de gestión en otras empresas, restablecer los recargos dominicales que la reforma laboral de Uribe redujo, la jornada diurna de 6 a.m. a 6 p.m., que la reforma laboral de Uribe fijó hasta las 10 p.m., la jornada diurna, por alguna razón de surrealismo laboral, y bueno, ampliar temas de licencia de paternidad y demás. Era un proyecto con algunas reivindicaciones interesantes, y bueno, que se hundió en el Senado en medio pues, de esa debilidad del gobierno en el poder legislativo. En todo esto ha estado en el Ministerio de Trabajo pues esta antigua dirigente sindical y líder comunista Ramírez, y bueno, se han organizado estas conferencias nacionales del trabajo, que son como foros políticos y académicos entre el Comando Nacional Unitario, que se reactivó, el Comando Nacional de Paro no se disolvió formalmente, pero pues básicamente se desintegró, y ahora de nuevo es el Comando Nacional Unitario como la instancia de coordinación sindical y pensional.
y el Ministerio del Trabajo, más académicos, investigadores, etcétera. Y en esas conferencias nacionales del trabajo, en marzo se organizó la tercera, pues se han buscado impulsar temas como todo esto de reforma laboral y lo que las organizaciones sindicales han llamado lo de la política pública de trabajo decente, ¿no? Con medio de todo ese discurso de la OIT, el trabajo decente, ¿no? Y eso ha generado pues un proceso de institucionalización parcial, de estatización parcial, pero es interesante porque aún el Ministerio de Trabajo de vocación laboralista pues mantiene pues obviamente proyectos mucho más limitados que los que proponen las organizaciones sindicales. O sea, no, digamos, el gobierno tiene la idea de que tiene que concertar con la patronal y con otros sectores y eso hace pues que sea más minimalista en algunos aspectos de la proyección. Y bueno, y ha habido pues un cambio de política en la negociación del salario mínimo en la Comisión Permanente de Concertación de la Política Social, que realmente no concerta política social, sino solo el salario mínimo, y también la negociación unificada de los trabajadores estatales. Digamos, el gobierno que siempre era subir unos puntos de la propuesta patronal, pero recogerse en esa lectura, pues el nuevo gobierno cambia un poco la retórica y es bajar unos puntos de la propuesta sindical, pero recoger un poquito esa idea. Sin embargo, por ejemplo, en 2023 no se llegó a un acuerdo, digamos, no fue concertado, y por ejemplo la ACUT, la Central Sindical Mayoritaria, pues no acordó pues con el aumento del salario mínimo que llegó pues a 1.300.000. Entonces, digamos, este proceso de institucionalización se está dando, pero pues es parcial y hay varios espacios de tensión y desacuerdo que pues sí, digamos, es importante resaltar y, bueno, saber cómo se pueden proyectar social y políticamente. Bueno, hablando del movimiento ya sindical, tenemos pues esta famosa bajísima tasa de sindicalización, de densidad sindical entre los trabajadores del país, que pues tiene una serie de matices, ¿no? Según el Censo Nacional Sindical de 2017, más o menos el 4.6% de la población económicamente activa estaba sindicalizada. Y el DANE, que maneja cifras mucho más minimalistas, habla del 3.2%. Pero estos porcentajes hay que contextualizarlos, por ejemplo, frente a población asalariada. Según el censo de 2017 era del 13.5 y según el DANE para 2019 era del 6.5. ¿Sí? Obviamente el sindicalismo actúa principalmente, salvo algunas asociaciones de pequeños comerciantes y demás, pero actúa principalmente entre asalariados. Ahí el porcentaje entonces aumenta y vuelve a subir hasta un 17.9 según el censo y un 9% según el DANE entre los asalariados formales. O sea, entre los empleos sean más formales, pues aumenta la tasa de sindicalización. Y más o menos, y aquí pues hace parte de este debate de siempre de las organizaciones sociales y también las sindicales, pues hay entre 1.500.000 y 800.000 trabajadores sindicalizados. 800.000 era el número viejo, algunos subieron eso al millón. Censo Nacional Sindical incluso habló de porcentajes mayores, pero de nuevo estos porcentajes de sindicalización pueden ser muy variables, ¿no? En cuanto a nivel de coyuntura, pues tenemos como esta organización sobre todo en tres fuerzas principales, sobre todo dos fuerzas principales. Las tres fuerzas principales son la Central Unitaria de Trabajadores, que es la mayoritaria, la Confederación de Trabajadores de Colombia, que es la más pequeña, y la Confederación General del Trabajo, la CGT, que es, digamos, el segundo sector. Eh, Digámoslo, en esa dinámica de esas tres, especialmente entre CUT y CGT, pues se desarrolla la mayoría de la actividad sindical a nivel de las centrales, ¿no? También luego hay un mundo de pequeñas organizaciones sindicales de empresa, pero muchas veces muy pequeñas con muy poca actividad. Eh, en febrero de este año fue el séptimo Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT,
Y bueno, la CUT tiene desde su constitución todo esto de la elección directa de su mesa directiva para limitar un poco, digámoslo, la arbitrariedad del nombramiento de la directiva, que siempre fue un problema de las organizaciones sindicales. Sin embargo, pues esta elección tuvo sus cuestionamientos. Fue una elección digital de mayo del año pasado. Y bueno, arrojó como unos elementos interesantes sobre la central mayoritaria. En las elecciones participaron más o menos 340.811 afiliados y ahí viene el tema de cuál es el porcentaje real de participación. ¿Sí? La CUT puede tener entre 600, 800 mil afiliados, entonces el porcentaje de participación puede haber sido del 30-40%, un porcentaje, digámoslo, comparativamente alto, aunque por supuesto insuficiente, pero pues alto frente a otras situaciones, ¿no? Eh, y bueno, se presentaron como 80 y punta de listas, pero 41 listas fueron las principales, digamos, vemos el nivel muy alto de fragmentación política y gremial al interior de la organización. Y bueno, se escogían 21 integrantes para el comité ejecutivo, como la dirección de la central. Y además se presentó un fenómeno llamativo que fueron 26.000 votos en blanco, más o menos un 11%, que pues muestra cierto descontento de ciertos sectores, quizás sectores sindicales que no presentan lista en las elecciones de la central. En la directiva, como pues era esperable, están representados sobre todo 17 sindicatos, o sea, las listas sobre todo eran sí de sectores políticos, pero sobre todo de sindicatos, que sindicatos de educación, de salud, mandaban su lista. Entonces, 17 sindicatos, una amplia mayoría de ellos, 10 de ellos son de maestros, pertenecientes a sindicatos regionales de FECO, de Tolima, de Boyacá, de Bogotá, de Cundinamarca, de Antioquia, de Santander, de Risaralda, de La Guajira, de Córdoba, como entre los principales. Adida, el de Antioquia, obtuvo la mayoría de delegados. Eh, Dos más son de trabajadores de la educación, digamos, administrativos de planta, que son Sintrenal y Sinties. Eh, y tenemos además presencia pues, de asalariados del petróleo, como la Unión Sindical Obrera, que a nivel individual tuvieron la mayor votación pues, por su candidato, de los servicios públicos, como el Sindicato de Trabajadores en Cali, del sector social, que es un sindicato que ha crecido mucho, que es Sintra ONG, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Organizaciones No Gubernamentales, y hubo como un cambio interesante. Se incorporó a la CUT, a la central unitaria, un sector que antes hacía parte de la central liberal, la CTC, que es la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, la CEP. La CEP era uno de los sindicatos grandes de CTC, se suma a la CUT, donde ya había otros sindicatos bancarios, UNE, etc. Y ahí se suma a CEP y consigue la representación sindical. Y luego está el siempre muy complicado sector de Sintra y Nagro, del sector agroindustrial, por ejemplo, trabajadores bananeros, de palma aceitera, y Sintra y Nagro, que tuvo un origen muy combativo desde los 90 por la violencia, pues se volvió como un sector mucho más pactista con la empresa y bueno, obtuvo a nivel de sindicato la mayor cantidad de representantes, tiene tres. En el pasado congreso de la CUT, que fue justamente eh, a principios de este año, justamente uno de los debates tiene que ver con el tema, uno de los temas que queríamos pues, conversar, ¿no? Es el tema de la independencia y la autonomía. Y en general la mayoría de la CUT hace una saluda a la bandera defendiendo la importancia de la independencia sindical, pero sí pues se resaltan sobre todo los elementos de apoyo al gobierno, ¿no? Además, pues un gobierno debilitado, en medio de una ofensiva dura de la derecha que tiene un contenido así antisindical patronal muy fuerte, entonces como que esa situación se presentó en el Congreso. Y bueno, a nivel de las otras organizaciones se presentan como elementos interesantes.
Por un lado, en la Confederación de Trabajadores de Colombia, la más pequeña, la CTC, aunque la que tiene, digamos, una tradición más vieja, que viene desde los 30, desde el 38, hubo una renovación generacional en 2023 y pues hubo una reactivación de ese equipo directivo. O sea, el antiguo dirigente de CTC podía llevar 20 años en el cargo, pues un señor que hace ya tiempo debía estar pensionado. Y bueno, hubo una renovación generacional de esta organización. Y por otro lado, quizás la mayor novedad, pues quizás algunas la hayan visto, pues fue la división de la Confederación General del Trabajo de la CGT entre un sector uribista, que al parecer es minoritario, aunque ambos sectores reclaman ser el mayoritario, de la nueva junta directiva liderada por Miriam Lustriana, que fue la que este sector minoritario de CGT uribista se movilizó, se ha sumado a las últimas marchas pues, de la derecha contra el gobierno. Uno de los temas que movilizaron a este sector de SGT es los cambios que quiere introducir el Ministerio del Trabajo en la negociación del sector público, favoreciendo como los pliegos unitarios y no los 25 o 30 que actualmente se presentan y que son bastante ineficaces, pues porque la patronal simplemente juega esa división. Y también hay un tema, digamos, lo de ¿cuáles son los sindicatos más representativos de CGT? Supuestamente CGT, su mayor sector está entre los trabajadores agrarios, agrícolas, que supuestamente son más de la mitad de la confederación, más de 300.000. Luego ya va uno a ver si esos sindicatos están activos y en general pues no lo están. En el censo sindical de 2017, CGT reclamaba ser la central sindical mayoritaria, ¿sí? Con los números que ella misma decía que tenía. Pero pues hay un relativo consenso en los estudios sobre el sector que la CUT es ampliamente mayoritaria, en gran parte porque tiene los sindicatos de los trabajadores de la educación y pues CGT sería la segunda minoría con distancia. Bueno, el hecho es que ese sector, digamos, lo uribista, muestra pues esa división, esa tensión que existe. La tensión también está en la CUT, por ejemplo, con este sector de Sintra y Nagro que les mencionaba. Eh, Entre, bueno, sectores que están más en apoyo al gobierno y sectores que están más cercanos a la derecha, pero a nivel de las directivas sindicales, pues hay, digámoslo, muy pocos elementos de autonomía clasista frente al gobierno, ¿sí? O sea, están los sectores de derecha que más bien quieren plegarse pues a la movilización pues, del liderazgo empresarial y pues los sectores, digamos, lo que apoyan al gobierno más clásicamente, ¿sí? Pero digamos, hay pocas perspectivas de eso a nivel de las direcciones. Eh, y bueno, ya pasamos como algunas luchas. Eh, nuestro análisis de coyuntura a propósito que pueden encontrar en nuestra mesita de publicaciones de, de coyuntura, pues estaban las protestas obreras del año pasado, entonces pues teníamos, pues por ejemplo, las movilizaciones de los maestros del sector público del departamento del Cáucaso Inca hacia la Plaza de Bolívar en medio de un conflicto para denunciar pues la malas condiciones de su servicio de salud. Ellos también habían hecho una toma y unas movilizaciones en Popayán. Eh, Ahí se llegan a unos acuerdos, digamos, no son una ganancia clara, pero tampoco una derrota. Luego están pues las movilizaciones, por ejemplo, de docentes provisionales, sobre todo en Bogotá, de la Secretaría de Educación, impulsadas pues por la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, la ADE, que de nuevo consiguen algunas cosas particulares sin modificar lo sustancial de la situación de provisionales. Y fuera un poco de eso tenemos, por ejemplo, los conflictos de trabajadores de la empresa de transporte Recaudo de Bogotá, los que operaban las tarjetas del CITP, por estabilidad de los contratos. Ellos se movilizan, incluso hacen paros y, por ejemplo, hay conflictos de los empleados de Banca Mía por mejores salarios
y de los obreros de bar y cervecería del Valle. Hoy, por ejemplo, en 2024 está ahorita una campaña de los empleados bancarios de la vivienda que ha impulsado AC, por ejemplo, para la nueva convención colectiva. Eh, ha habido movilizaciones de trabajadores del transporte también, por ejemplo, organizaciones como el SNTT, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte y la Logística. Eh, y bueno, ahí se dan unas situaciones interesantes. Ahí hay una cuestión importante en esta cuestión de las luchas obreras, y es que la huelga formal, la huelga declarada con tribunal y autorizada por el Ministerio de Trabajo, pues es muy pequeña. En 2022 habían sido dos, en 2023 pueden ser un poco más, pero los trabajadores están recurriendo sobre todo pues al paro no legal, al paro de hecho, que muchas veces pues sí, no está contemplado y los patrones pues atacan jurídicamente, pero pues que les permite como ciertos ejercicios de presión. Pues eso es importante, eso es interesante pues para tener en cuenta en cuanto a la coyuntura, ¿no? Porque quizás si solo medimos huelgas formales vamos a tener un registro muy pequeño, pero muchas protestas obreras que sí están parando actividades pues no son huelgas formales. Y bueno, ya a nivel de algunos elementos de propuesta, algunos elementos que hemos discutido, como para ir cerrando e iniciar como la conversación, pues en nuestra lectura una de las cosas pues más importantes para los trabajadores y las trabajadoras hoy pues es fortalecer la organización pues sindical. No es la única, y en varias circunstancias puede no ser la principal, pero en los lugares de trabajo pues fortalecerla sigue siendo muy importante. Sí es una cuestión de nuestro movimiento sindical, pues la fuerte fragmentación, la fuerte, pues el burocratismo, etcétera. Y una de las cosas, pues que habría que empezar a superar, pues es esa gran fragmentación entre los trabajadores, construir procesos de unidad entre la clase trabajadora lo más amplios posibles desde pues una sensibilidad que pues nosotros pensamos debe ser pues clasista, federalista, asamblearia, que pues es difícil de construir, pero pues se puede y hay experiencias de eso en nuestro contexto. En ese sentido pues nuestra apuesta sí son pues más apuestas por el sindicalismo unitario, donde creemos que podemos impulsar pues corrientes de ideas anarquistas, y influir, digámoslo, en la forma como se organizan los trabajadores, seguramente pues por el momento muy desde lo local, desde experiencias locales, pero pensamos pues en la importancia de, pues sí, de fortalecer la unidad de la clase trabajadora que es pues tan debilitada en este momento. Lo otro es clave ir pensando pues experiencias de cómo organizar a la mayoría precarizada de la clase, ¿no? Entonces, pues hay experiencias interesantes como las de los trabajadores de la industria petrolera, impulsados por la Unión Sindical Obrera, que desde 2010, en medio de la crisis de los empleados formales de Ecopetrol, la USO empieza a incorporar también a los trabajadores tercerizados de la mayoría de empresas tercerizadas, que son las que hoy operan la mayoría, por ejemplo, de campos petroleros y demás, ¿sí? Entonces, aunque es una reacción muy natural de los sindicatos apartarse de los trabajadores tercerizados, la uso un poco lo que hace, y eso lo han seguido, por ejemplo, Portuarios de Buenaventura y Cartagena y demás, es intentar organizar en una misma estructura sindical pues a trabajadoras pues de planta, de Ecopetrol, con las trabajadoras tercerizadas de las otras empresas, ¿no? Y creo que esa puede ser una de las cuestiones que podemos intentar utilizar hoy, ¿no? Como cómo los trabajadores que son más estables, que tienen quizás más recursos y mejores condiciones, pueden intentar apoyar, intentar ayudar en un acto de solidaridad y demás, pues la organización de los sectores quizás más precarizados, ¿no?
Eh, También tenemos, por ejemplo, recientes experiencias todavía muy embrionarias, pero interesantes, pues de los docentes, por ejemplo, del sector privado. Hoy una iniciativa en curso, hace unos años la experiencia pues, que se disolvió de, también de docentes del sector privado. Y un poco lo que pensamos es clave como llegar a estos, por ejemplo, a los sectores sindicales del mundo privado. En el mundo público hay una presencia sindical importante, valiosa, pero pues hay que hacer pues ese esfuerzo, pues por supuesto, de llegar al sector sindical privado, seguramente mucho más precarizado en muchas cosas, ¿no? También, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras precarizadas del sector público, por eso la movilización, por ejemplo, de las provisionales de la Secretaría de Educación, pues fue tan importante, ese sector docente. Y bueno, es un sector poco organizado que uno puede pensar en cómo fortalecer esa organización. Algunas compañeras de nuestra organización participaban de esa iniciativa y veían que, digámoslo, la organización local de ese tema sigue siendo muy débil y se convoca muy, digámoslo, desde arriba. De hecho, la negociación la hace la directiva sindical de ADE y no hay representantes directos de los provisionales. Una de las cosas que habría que pensar es cómo fortalecer desde abajo, y bueno, en esa idea federal de unidad respetando diversidades locales, pues cómo fortalecer desde abajo como esas luchas, ¿no? Esas son algunas de nuestras ideas, por supuesto todavía muy, muy incipientes. Y bueno, queríamos eso, abrir la discusión y el debate con ustedes a propósito de algunos de estos planteamientos. Pues era en medio de una reflexión, sí, sí, que nos parece muy importante, más aterrizada sobre pues las luchas obreras hoy y demás, y como decía Camila, pues muy importante la huelga general en Estados Unidos de 1886 y el movimiento sindical de influencia libertaria de ese país, pero pues cómo esa experiencia nos lleva a pensar pues nuestras propias problemas en el presente y pues las luchas que tenemos que dar hoy. Eso era como, pues, como la presentación.